sigue teniendo mucho poder. Hablamos de esos tres temas que se mezclan precisamente, que es la primera acusación que se hace de alguna manera de lo que decía Leandro Martínez con el tema laboral, de los derechos de autor, de que no era muy probo su manera de actuar. Ok, eso es un lado. Por otro lado, del supuesto acoso, porque eso es acoso sexual cuando tú eres un jefe y finalmente a tus subalternos los presionas para mantener algún tipo de relación o algo, eso es acoso aquí en la Quebrada Ají. Sí. Y por otro lado está el tema por lo cual fue detenido y está siendo investigado, precisamente que es por la obtención de servicios sexuales de menores. Por eso, si la diferencia es que las muchachas que se están prostituyendo o se están siendo abusadas, porque dicen que no hay que decir la palabra prostituir, porque están, yo lo digo en el tecnicismo, no en la parte psicológica, están siendo explotadas. Sexual infantil. Si esas personas se sentían vulnerables, imagínate los de la televisión, lo que bien decía Pamela Giles, que están llegando a un programa de televisión con los papás, ven las luces, los contratos, las lucas, se iban en micro para la casa. ¿Qué iban a reclamar? Entonces, cuando muchos conductores de televisión dicen, oye, pero ahora lo dicen, ¿por qué no lo dijeron antes? No se puede. En muchos casos de abuso sexual, pasó con el cura Caradima, ni los adultos ni los médicos hablaban. Gente profesional con educación tenían miedo de hablar. Imagínate, nadie los toma en cuenta. Menos en un canal de televisión tú ves al tipo pasar que almuerza con tu jefe, que almuerza con los directores y los productores del programa. Ni se te ocurre, tiene mucho poder. Entonces los muchachos, yo lo entiendo por la edad que tenían. Ahora el silencio que están teniendo todos, incluso me gustaría mucho que Maca Tondró también hablara. ¿Por qué Maca Tondró? Porque también ella era una de las personas que no iba a los ensayos. Jaime Román, ayer me lo dijeron 3 productores rojos, que decía, oye, ella no va a ir al ensayo porque grabó tarde o hubo reunión esta tarde, así que él era como el padrino que Maca Tondró, que es opinólogo. Me gustaría que ella contara su experiencia, por sí o por no, si pasó o no pasó, si fue acosada o no fue acosada. Hay que explicar que durante su paso por rojo, ¿cierto? Porque hay gente que olvida donde pasó antes de convertirse en la opinóloga que hoy día es. Y parece que hay versiones que tú entregaste, ¿cierto? De que Jaime Román habría sido incidente en la carrera de Maca Tondró. Era muy claro, era como el padrino, un rojo, incluso decían, oye, esta tipa no llegó al ensayo. Y él decía, por favor. ¿Y él ensayaba con ella, la citaba a la casa o eso no se sabe? Hay gente que grababa, buen punto, hay gente que grababa hasta las 5:30 de la mañana. Él decía, oye, me quedé con tal persona, no con otras muchachas, así que ella no va a ir al ensayo porque estuvo hasta las 5:30 grabando. Las reuniones se hacían en el departamento de él. Extraño. ¿Por qué te citan al departamento? Incluso, cuando él tenía, oficina en TVN. Y también en la disquera que está aquí de Estacito nosotros, donde está Música y Visión. La última grabación de Kangri y Dach, cuando aparecieron ellos, fue en la misma lugar y en su apartamento. Claro, o sea, todo se relacionaba ahí. Incluso él se molestaba cuando las muchachas llegaban con los papás, decían, ¿por qué trae tu papá? Y esta señorita que yo entrevisté, también me decía que le prometía viajes a Europa, incluso le decía, tú tienes que dejar a tu esposo y a tu hijo si estás dispuesta a llegar a la televisión, porque si quieres llegar a ser una gran artista, como todos los grandes artistas, tienes que llegar y dejar algo. Entonces, solamente estamos hablando de un perfil. Claro que se trataba de adultas, pero en ese mismo programa había menores de edad. Insisto, si las adultas tenían temor y tenían ese temor laboral, y también de enfrentarse a un hombre tan grande como él, imagínense qué pasaba con las menores de edad, que los papás decían... Perdona, Macarena Tondró, que es opinóloga, que me imagino que tendrá que referirse a este tema, que es el primer tema en todas las pautas, ¿ha hablado de este tema? Yo no sé, yo estaba en el extranjero, no sabía. Yo tengo entendido que no. No se refiere. Curioso. Una pregunta, porque tú señalaste también que Jaime Román trabajó también en un minuto con Chayanne de la mano de Gustavo Sánchez. Y recordemos que Menudo, ¿te acuerdas que también hubo un tema ahí con Menudo de abusos sexuales y todo? Entonces, claro, uno se empieza a hilar y a armar el puzzle y dice, en un minuto quizá Jaime Román... Por eso te pregunto, no sé si sabes algo. Claro, también pasó con el grupo Menudo, que Gardo Díaz, un puertorriqueño, fue acusado de abuso sexual. Después, con el poder que tenía este señor, porque está involucrado incluso hasta el director de RCA, el señor Menéndez, que después en Estados Unidos su propio hijo lo matan. Beverly Hills, no sé si se acuerdan de ese caso tan bullado en Estados Unidos. Están todos involucrados en esta red de pedofilia y se repite, y era re fácil sacar las cuentas. ¿Alguien se acuerda de alguna canción de Menudo? Nadie. Tenían avión privado, tenían una cantidad de dinero, firmaban grandes contratos, pero porque era toda una red, y cuando tú cumplías 15 años te echaban. Te decían, no, que ya le está cambiando la voz y te corrían. Entonces era justo la edad de los gustos pedofílicos, entre los 11 años y los 13 a 14 años. Y en este caso, de este señor, yo solamente estoy hablando de los menores que estaban llegando, que ahora todo el rojo, nadie se acuerda, todo perdió la memoria, yo lo conocí poco. Y habían 2 rojos, uno la época araneda, y que este señor no tenía injerencia en los castings, y después cuando asume Martín Cárcamo, que también él y su esposa fueron a la casa muchas veces de Jaime Román,
sí conocen, él sí participaba en los castings, ya empezó a involucrarse, a tener acceso a decir, esta tiene el disco, esta va a ganar. Incluso cuando te echaban del programa, eliminaban porque él no tenía el poder, te echaban por los votos, disculpa Julia. Al otro día las tipas decían, tranquila, igual te voy a dar un disco, ya sabes lo que tienes que hacer, y aparecían las muchachas con disco, igual. Pero es que a mí me llama la